Muy bien, entonces vamos a contestar algunas preguntas. La pregunta 28 dice: se tiene una población provincial de 300.000 habitantes, de los cuales el distrito más grande, el cual está adscrito al centro de salud que usted dirige, cuenta con 60.000 habitantes. Su institución cuenta con 5 médicos generales que trabajan por turnos alternados. ¿Cuál es la disponibilidad de médicos que tiene su establecimiento? Un médico por 5.000 habitantes, un médico por 60.000 habitantes, un médico por 12.000 habitantes, un médico por 1.200 habitantes o un médico por 6.000 habitantes. ¿Cuál será? Les hablan de disponibilidad, ¿no es cierto? Recuerden que la disponibilidad es el recurso humano que ustedes tienen sobre la población adscrita, ¿ok?, o asignada. Dice, se tiene una población provincial de 300.000 habitantes, de los cuales el distrito más grande, el cual está adscrito al centro de salud que usted dirige, cuenta con 60.000 habitantes. ¿Cuál les interesará a ustedes? ¿Qué población les interesará? ¿La provincial o la adscrita? La adscrita, ¿no es cierto? Con esa se sacan, cualquier indicador se saca con la población adscrita, o sea, la que les interesa son los 60.000 habitantes. Su institución cuenta con 5 médicos generales, que trabajen por turnos alternados, diarios, tarde, mañana, noche, eso no interesa. La cosa es que ustedes tienen 5 médicos para esa población. ¿Cuál es la disponibilidad de médicos que tiene su establecimiento? Como lo hayan. Dividen, pues, ¿no es cierto? Si tenemos 5 médicos para 60.000 habitantes, un médico, ¿cuántos habitantes tendrá a su cargo, digamos? ¿No? Haciendo la división, 5 entre 60, sale 12.000 habitantes, ¿no es cierto? O sea, 12.000 habitantes por médico, o un médico por 12.000 habitantes. Siempre, no se olviden, se trabaja con la población asignada o la población adscrita, no es sobre la totalidad de la población. Muy bien, así como hay indicadores de estructura, existen también indicadores de proceso. Los indicadores de proceso, algunos se usan más que otros, otros no se usan mucho, salvo situaciones muy especiales. Los indicadores de proceso son los indicadores de actividades, el uso, la utilización, la productividad, el rendimiento y la calidad. El uso es uno de los indicadores que más se usa, especialmente en consulta externa. La utilización es otro indicador que se usa mucho. El rendimiento también en consulta externa se usa en sala de operaciones, se usa en hospitalización. Es un indicador que se usa bastante. Y ojo acá, un indicador de proceso es la calidad de atención, ¿no? Como tal, la calidad, no olvidar que es un indicador de proceso. Recuerden que la mejor forma de tener un servicio de calidad era controlando los procesos, ¿no es cierto? Eso habíamos dicho. Entonces, la calidad es un indicador de proceso. Los que más se usan son el uso, la utilización y el rendimiento. Vamos a hablar de algunos de ellos. Los indicadores de proceso, por ejemplo. Dentro de estos está el uso. ¿Qué cosa es el uso? Se le llama también intensidad de uso. Es el promedio de servicios recibidos por cada usuario durante un periodo determinado. O sea, ¿cuántas veces un paciente hace uso de los servicios de salud durante 6 meses, un año, un mes, etcétera? ¿Cómo se saca? Dividiendo el número de actividades según tipo por servicio o especialidad de un periodo sobre el número de usuarios de la actividad según el tipo, servicio o especialidad en el mismo periodo. En consulta externa, por ejemplo, se le denomina concentración. ¿Ok? Concentración, ojo. Pero en los otros servicios es la intensidad de uso. ¿Cuántas veces, por ejemplo, un paciente se hospitaliza en el servicio de hospitalización? ¿Cuántas veces un paciente acude al consultorio externo en un periodo determinado? A eso se le llama
intensidad de uso o concentración en el caso de consulta externa. A ver, vayamos a responder la pregunta 12. ¿Qué dice? Una unidad de radiodiagnóstico cuenta con 2 ecógrafos operativos. Se sabe que la intensidad de uso es de 3. Si cada turno genera 20 exámenes, ¿cuántos turnos deberá programar si su población a atender es de 600 personas? 135, 40, 180, 90 o 45. A ver, la unidad de radiodiagnóstico cuenta con 2 ecógrafos operativos, o sea, los 2 ecógrafos funcionan, dicen. Se sabe que la intensidad de uso es 3, o sea, cada paciente, cada usuario adscrito, probablemente va a venir 3 veces a hacer uso del ecógrafo. Eso quiere decir, ¿no?, la intensidad de uso. ¿Cuántos exámenes ecográficos se requerirán? Tenemos una población de 600, una intensidad de uso de 3. Entonces, los exámenes que nosotros tenemos que cubrir será 3 por 600. ¿Por qué? Porque cada poblador probablemente va a venir 3 veces, ¿no es cierto? O sea, tendremos que cubrir ¿cuántos exámenes? 1800, ¿no es cierto? Muy bien, si vamos a cubrir 1800 exámenes y sabemos que cada turno genera 20 exámenes, tendremos que dividir 1800 entre 20 para saber cuántos turnos tenemos que programar, ¿no es cierto? Entonces, tenemos una población de 600. Estos 600 usuarios van a venir en promedio 3 veces a hacer uso de los ecógrafos. Eso nos da 1800 exámenes que vamos a tener que cubrir. Sabemos que cada turno genera 20 exámenes. Dividimos entre 20 y eso nos va a dar el número de exámenes, el número de turnos que tenemos que cubrir, ¿no?, que es 90. Nos dicen que cuenta con 2 ecógrafos operativos. Si nos preguntaran cuántos turnos deberíamos programar por ecógrafo, en ese caso sería 45, ¿no?, la mitad, ¿no? Pero en este caso nos preguntan simplemente cuántos turnos deberemos programar para atender a las 600 personas. Muy bien, la pregunta 13 dice: durante el último mes, los consultorios de pediatría han realizado 3.500 atenciones, siendo el número de usuarios de 2.300. La intensidad de uso calculada es... ¿Cuál es la intensidad de uso ahí, no? Nos podrían preguntar lo mismo, solamente diciéndonos la concentración, ¿no es cierto? ¿Cuál es la concentración de uso? Dice, durante el último mes los consultorios de pediatría han realizado 3.500 atenciones, siendo el número de usuarios de 2.300. O sea, han hecho más atenciones que la población adscrita. Eso quiere decir que algunos usuarios han venido más de una vez, pues, ¿no es cierto? Entonces, la intensidad de uso, ¿cómo se calcula? El número de atenciones, ¿no?, el número de prestaciones, exámenes ecográficos, radiografías, laboratorio o consulta externa, atenciones, sobre el número de usuarios, ¿no es cierto? Entonces será 3.500 sobre 2.300. Eso sale 1.5. O sea, cada paciente en promedio debe venir más o menos una vez y la mitad, ¿no es cierto? 1.5 veces. Muy bien. El otro indicador de proceso, que también es importante conocer, es la utilización. ¿Qué cosa es la utilización? ¿Cómo se define? Es la relación entre el recurso utilizado y el recurso disponible para llevar a cabo una actividad o por un servicio o por una unidad de tiempo. ¿Ok? O sea, el recurso utilizado y el recurso disponible. ¿Cuánto estamos usando? Yo tengo 6 médicos y los 6 médicos estoy usando solamente la mitad, 3. 3 no los uso. ¿Por qué? Porque no los estoy programando adecuadamente.
La utilización se puede dar sobre el recurso humano o el recurso físico. Por ejemplo, el porcentaje de ocupación es un indicador de utilización. El porcentaje de ocupación es un indicador de hospitalización. Se va a sacar por el número de días cama ocupadas sobre el número de días cama disponible, por 100, ¿no? Es el porcentaje de ocupación. Se dice que el porcentaje de ocupación de las camas hospitalarias no debería bajar del 90%. O sea, de 10 camas que tengo, 9 deberían estar llenas todo el tiempo, ¿no? Es el estándar, digamos. Bueno, en el Perú, menos mal, en ese indicador estamos por encima, ¿no? Siempre faltan camas, ¿no es cierto? Si siempre faltan camas, significa que que hay una sobredemanda, entonces deberíamos tener más oferta. El promedio de días de estadía, por ejemplo, es un indicador de utilización también. Se halla, por ejemplo, el número de días cama ocupada sobre el número de egresos. Eso nos va a dar el número de días de estancia en promedio. ¿Cuántos días está hospitalizado un paciente ocupando la cama? Vamos a ver este indicador, lo vamos a ampliar cuando veamos indicadores de hospitalización, pero adelantamos algo. La estancia hospitalaria varía de acuerdo al nivel de atención. Cuanto mayor es el nivel de atención, la atención es más compleja. Por ende, la estancia que, se admite es mayor. O sea, los pacientes que están en hospitales nacionales, por ejemplo, tienen más estancia hospitalaria que los pacientes que están en un hospital de menor nivel, en nivel 1, por ejemplo, ¿no? Nivel 2-1. Si es que es al revés, si algunos pacientes en los hospitales nacionales están muy poco tiempo hospitalizados, significa que de repente ese hospital nacional está subutilizando sus recursos, o sea, está viendo patologías o enfermedades que deberían verse en hospitales de menor nivel. O al revés, tenemos que en un hospital nivel 2-1 la estancia hospitalaria es prolongada, ¿no? Esto significará que de repente este hospital, en vez de referir a esos pacientes, los está tratando de atender sin soltarlos, ¿no? Está atendiendo patología que no le corresponde. ¿Ok? Entonces, este indicador nos sirve para eso. Otro indicador de utilización es la productividad, ¿no? Por ejemplo, en hospitalización es el número de egresos hospitalarios sobre el número de camas, ¿no? ¿Cuántos egresos me da una cama al mes? También tiene relación con el nivel de atención. Los hospitales de menor nivel tienen más producción por cama que los hospitales de mayor nivel, obviamente porque en los hospitales de mayor nivel se quedan más tiempo. ¿Ok? Entonces, esos son algunos indicadores de utilización. Los indicadores de utilización vamos a describirlos mejor cuando veamos los indicadores por servicio, o sea, de hospitalización, consulta externa, sala de operaciones, etc. Los indicadores de proceso, otro indicador de proceso es la calidad, ¿no? Hemos visto. La calidad como tal es un indicador indirecto que nos va a medir cómo está nuestro proceso de atención. Hay una definición de calidad que dio la OPS, en los cuales se van a combinar 5 aspectos. 1, un alto nivel de excelencia profesional. Un uso eficiente de los recursos. Un mínimo riesgo para el paciente. Un alto grado de satisfacción de los pacientes y un impacto final en la salud de la población. ¿Por qué la calidad es un indicador de proceso? Por estas dos características: el uso eficiente de los recursos e impacto final en la salud de la población. El impacto final en la salud de la población se le conoce como efectividad. ¿Ok? Vamos a ver ese indicador más adelante. Y los indicadores de calidad en un hospital, ¿no? Especialmente en un hospital, están dados por el porcentaje de mortalidad bruta, el porcentaje de mortalidad neta, el porcentaje de mortalidad posoperatoria y el porcentaje de necropsias. ¿Por qué es importante recordar esto? Un indicador de calidad de un hospital es el porcentaje de mortalidad, sea bruta, neta o posoperatoria. ¿Por qué? Si ustedes tienen un hospital y tienen una cama hospitalaria,
el paciente debe ser hospitalizado siempre y cuando sea un paciente recuperable. Si no, este paciente no debería ingresar al hospital. Hablo de una cama hospitalaria. Si es un paciente no recuperable, que tiene pocas horas de vida o está moribundo o está agónico, este paciente no debería ingresar al hospital. O sea, no significa que no se le debe atender, pero no debe ingresar a una cama hospitalaria. Este paciente debería permanecer en observación, en emergencia, en una cama no hospitalaria, ¿ok? O sea, no del servicio de hospitalización. ¿Por qué? Porque si no ingresa, este no va a afectar a las estadísticas. Los pacientes que ingresan a un hospital, a una cama hospitalaria, deben tener un mínimo, por lo menos mínimo, porcentaje de recuperación, ¿ok? Por eso es que los indicadores de calidad en hospitalización o en los servicios hospitalarios básicamente ven la mortalidad, bruta, neta o posoperatoria. Muy bien, el otro indicador de proceso es la productividad, ¿no es cierto? ¿Qué cosa es la productividad? Es el número de actividades o servicios alcanzados, productos se llaman, en relación a los recursos disponibles por unidad de tiempo, ¿ok? O sea, número de atenciones, por ejemplo, en consulta externa, en relación a los médicos disponibles, ¿ok? A los médicos que dispone el establecimiento de salud, ¿no? Eso es productividad. El rendimiento es el número de productos alcanzados o actividades realizadas en relación al recurso utilizado por unidad de tiempo. Por ejemplo, en el caso del médico, el rendimiento en consulta externa es el número de atenciones, o sea, número de consultas que hace el médico por unidad de tiempo. Normalmente vamos a ampliar esto de rendimiento, pero es 5 por hora, ¿ok? Por hora por médico. O sea, un médico debería atender 5 pacientes por hora en consulta externa, ¿no? Ese es el estándar. Entonces, la productividad mide el recurso disponible. ¿Cuánto produce el recurso disponible? El recurso que dispone el establecimiento de salud. Y el rendimiento mide cuánto produce el médico que está programado o el personal que está programado para hacer una actividad, ¿ok? Es distinto. La productividad básicamente depende de la programación, o sea, de los directores, los gerentes, los jefes de servicio. El rendimiento depende del trabajador individual. Cuando ustedes ven productividad, están evaluando a la gestión. Si ustedes ven rendimiento, están evaluando al personal específico, ¿no? Al médico, la enfermera, el tecnólogo, etcétera, que de los cuales están viendo su número de atenciones. Esa es la diferencia entre la productividad y el rendimiento. Muy bien. Existe, así como hay indicadores de estructura, de proceso, hay indicadores de resultado también. Los indicadores de resultado son la cobertura, la eficacia, la eficiencia y la efectividad, ¿no? Algunos tienen algunas características especiales. Los indicadores de resultado como la cobertura, ¿qué cosa es? Es la proporción de personas con necesidades de servicios de salud que reciben atención para tales necesidades. La cobertura indica si el servicio de salud está llegando a la población que realmente lo necesita. Por ejemplo, la cobertura en el caso del programa de vacunación. Ustedes tienen 100 niños adscritos al establecimiento de salud que tienen menos de 5 años y que deben ser vacunados, ¿ok? Pero ustedes, dentro de sus fichas de vacunación, llegan solamente a vacunar a 30, o sea, están a un 30%. La necesidad de la población es que esos 100 niños sean vacunados, y ustedes solo están llegando a 30. Su cobertura es 30%, ¿ok? Ese es un indicador de resultado, la cobertura. La eficacia, ¿qué cosa es? Se define como el logro de los objetivos o metas planificadas por los servicios hospitalarios. Permite determinar porcentualmente el grado de cumplimiento de una meta en un tiempo determinado. O sea,
se define como el logro de los objetivos por los servicios hospitalarios. No tiene que ver en qué tiempo ni cuánto recurso usan. ¿Ok? Si ustedes tienen que vacunar a esos 100 niños y ven la forma, usan todos los recursos disponibles y vacunan a los 100 niños. O sea, son eficaces. No interesa si es que han usado todo el personal de enfermería para vacunar a esos 100 niños y ya no han habido atención en, por ejemplo, en crecimiento y desarrollo, o ya no ha habido tópico inyectables, etcétera. ¿Okay? La eficacia es cumplir el objetivo, la meta que les han propuesto a ustedes. No interesa cómo lo hacen, a eso se llama eficacia. Distinto de la eficiencia. La eficiencia es la relación entre los efectos de un servicio de salud y los recursos o insumos utilizados para producir dicho servicio. Establece la relación óptima entre recursos utilizados y resultados alcanzados. Uno puede ser poco eficaz, pero muy eficiente. Por ejemplo, ustedes tienen que vacunar a 100 niños y tienen solo una enfermera disponible. Entonces, han llegado solo a un 80% de cobertura. Eficazmente, vuestro centro de salud es malo, no ha llegado a la cobertura. Pero en términos de eficiencia, esa enfermera ha sido muy eficiente, porque estando sola ha podido llegar a ese 80% de cobertura. ¿Ok? Entonces, la eficiencia mide cómo han utilizado el recurso disponible para llegar a los objetivos que se han trazado. La eficacia no le interesa qué cosas han usado, si es que han malgastado o han hecho un mal uso de los recursos. La cosa es que han llegado a llegar a los objetivos o a las metas que les han trazado. Y hay otro concepto que es la efectividad, ¿no? Eficacia es llegar a la meta, eficiencia es conseguir resultados usando adecuadamente los recursos, y la efectividad es el impacto que tiene vuestros servicios de salud en la población. ¿Okay? Eso básicamente, mide el logro del objetivo o meta del servicio a nivel de la población, dice, es decir, el impacto como producto de un proceso. Usualmente se expresa en tasas que sirven para ser comparadas entre uno o varios periodos, mortalidad, natalidad, morbilidad, etc. Por ejemplo, en el mismo programa de vacunación, ustedes han logrado ser eficaces, han vacunado al 100% de los niños. Ustedes, su centro de salud, ha usado pocos recursos para llegar a ese 100%, ha ahorrado recursos, o sea, han sido eficientes. Pero con ese 100% de vacunación, la tasa de morbilidad, por ejemplo, de cuadros respiratorios, ha debido disminuir, pero no ha aumentado. Entonces pero ha aumentado. Entonces han sido poco efectivos. ¿Qué pasó? De repente la cadena de frío no fue la adecuada, de repente la forma de vacunar no fue la ideal, de repente lo hicieron en una época no adecuada, ¿no? Fue pasado el invierno, entonces no tuvo el impacto que se requería. Entonces, esa es la diferencia entre eficacia, eficiencia y efectividad. La efectividad tiene que tener un impacto en la población, tiene que disminuir las tasas de morbilidad, mortalidad, etc. ¿Ok? Entonces, esa es la diferencia. Pueden ser eficaces, pueden ser efectivos, pueden ser eficientes, pero tener poca efectividad. O al revés, pueden ser poco eficaces, no muy eficientes, pero han tenido una efectividad adecuada. ¿Por qué? Porque de repente han centrado las vacunas en los pacientes que tienen más alto riesgo de enfermar, y obviamente eso ha impactado en la población. Esos tres indicadores son los que manejan los gerentes, los directores, los que deberían manejar para llegar a los objetivos trazados, pues, ¿no? La eficacia, la eficiencia y la efectividad. Muy bien, vamos a contestar entonces las preguntas, ¿sí? Dice la pregunta 14, el análisis cuantitativo de la gestión de la demanda en atención primaria no incluye el indicador D, tipología de la demanda, presión asistencial,
frecuentación, intensidad de uso o población por profesional. El análisis cuantitativo, dice, ¿no?, de la gestión de la demanda en atención primaria. No incluye el indicador de. A ver, la intensidad de uso, ¿importará? No, en APS, en atención primaria. ¿Cuántas veces va a venir el paciente a hacerse ver? Influye, ¿no es cierto? La frecuentación, ¿no?, es otro concepto, ¿no? ¿Cuántas veces el paciente va a tener la necesidad de ir al establecimiento de salud, incluso sin necesidad de que sea visto, ¿no? Pero cuántas veces va a tener esa necesidad también es importante. Población por profesional es básico, ¿no es cierto? Básico, en cualquier, sea en APS o atención especializada. La presión asistencial, también para ver cuántas atenciones se requieren para cubrir la demanda. La tipología de la demanda en atención primaria no es un indicador que se usa en la gestión, pues, ¿no?, porque la atención primaria básicamente cubre las partes más genéricas de la atención. Atención en enfermedades diarreicas frecuentes, respiratorias frecuentes, enfermedades crónicas y enfermedades prevenibles, ¿no?, mediante vacunación, por ejemplo. Entonces, la tipología de la demanda en atención primaria no está incluida como un indicador cuantitativo. Muy bien, la pregunta 15 dice: un centro de salud tiene una meta de 180 vacunaciones por mes. Si logra vacunar a 140 usuarios, se puede afirmar que tiene una alta eficiencia. Su grado de cobertura es del 78%. Su grado de efectividad es del 78%. Tiene una pobre eficiencia o tiene una pobre eficacia o tiene una buena eficiencia. Ustedes tienen 180 vacunaciones por mes programadas, ¿no es cierto? Esa es vuestra meta. Pero han logrado vacunar solamente 140 usuarios. Con ese dato, con esos dos datos, ¿qué cosa pueden afirmar? ¿Podrían afirmar que tiene una alta eficacia? ¿O una pobre eficacia? ¿No? Han llegado a un número determinado. Tiene una buena eficiencia, dice. ¿No? Para saber la eficiencia tendrían que saber cuántos recursos han utilizado, ¿no es cierto? Muy bien. Dice, su grado de cobertura es del 78%, su grado de efectividad es del 78%. ¿Cuál será? Si ustedes tienen 180, que vacunar 180 y vacunan 140, eso quiere decir que han llegado a un 78% de cobertura, ¿no es cierto? Su grado de efectividad es del 78%. La efectividad no se mide en porcentaje, sino básicamente se mide en el impacto que tienen en la población, en la disminución de las tasas, pues, ¿no?, de mortalidad, de morbilidad por una determinada enfermedad. Muy bien, la pregunta 16 dice: la calidad en los servicios de salud es considerado como indicador de resultados, cobertura, proceso, eficacia o resultado. ¿Es un indicador de qué? De proceso, ¿no es cierto? Habíamos dicho, de proceso. Y al revés también, el controlar y monitorizar todos los procesos nos garantizan una atención de calidad, ¿ok? Esa relación no deben de olvidarse.